Buenos días a todas aquellas personas que nos acompañan en este FENTalk. Hoy nos acompaña el profesor Leonardo Muñoz. Leonardo es un consultor internacional, es coautor del libro Pensar Mejor en Épocas de Cambio. Además es fundador de Mindcamp Chile, es profesor de programas de posgrado y él es de formación arquitecto y tiene un MBA del Institute for Executive Development. Solamente un par de instrucciones. Esto va a durar hasta aproximadamente las 10 de la mañana. Vamos a dejar preguntas de ustedes para el final, para que Leonardo de esa manera pueda también desarrollar su presentación. Y eso es. Así que le damos el pase a Leonardo y les agradecemos mucho a todos los que nos están acompañando. Por favor, don Leonardo, puede comenzar. Hola, ¿cómo están? Buenos días a todas y a todos. Gracias por la presentación y gracias por esta invitación. Para mí es muy importante contarles a un público como ustedes las cosas en las cuales yo creo y en las cuales movilizan mi vida. Así que es una excelente invitación y me entusiasma mucho esto. Bueno, como decía Jorge, las cosas relevantes sobre mí, les voy a poner a disposición esta presentación para todos los que la quieran, digamos, en un PDF, así que la pueden pedir. Lo relevante es que me dedico a la consultoría en varios países, en América y Europa. Tengo este libro publicado y tengo un par más, de hecho, en los cuales he sido editor, que tiene que ver justamente con lo que vamos a ver hoy, en cómo pensar mejor en épocas de cambio. Mindcamp Chile es mi lugar de pertenencia más importante, es un retiro anual de creatividad que se hace en Chile, pero que es internacional. Y participo además en una organización que se llama Inclusive Innovation, que es una organización que ayuda a innovar a aquellas personas y grupos que están normalmente fuera o excluidos de los procesos de innovación, las comunidades de base, las minorías, los países más pobres. Tenemos proyectos en África, en Asia, en América, que me tienen muy ocupado, muy contento. Además me gusta la facilitación, ayudar a los demás a desarrollar sus habilidades a través del proceso de facilitación, y también puedo formar facilitadores. Estoy acreditado en un par de metodologías para formarlos y certificarlos. Y aparte del MBA y ser arquitecto, tengo un par de diplomas de innovación y negocios que me han permitido seguir formándome en lo que me encanta, que es lo que vamos a ver hoy, que tiene que ver con las habilidades de pensamiento. Probablemente ustedes han escuchado este acrónimo VUCA, Volatile, Uncertain, Complex and Ambiguous. A mí me gusta más el acrónimo VIDA, en el sentido de que da cuenta mejor en castellano de las cosas que tenemos. Nuestra vida es voluble, es efímera, es un continuo cambio y muy rápido además. Es impredecible, no sabemos qué va a pasar. Si hubiéramos pensado hace un par de años que íbamos a estar en una pandemia, o si que íbamos a tener un estallido social, o que íbamos a tener gente que se enfrentaba respecto a si las vacunas eran o no eficaces, al volumen que estamos hoy, probablemente nadie lo podía haber predicho. Es diversa, el entorno en que nos movemos es múltiple, es variado, es complejo, es heterogéneo, y claramente el lenguaje ha tenido que hacerse cargo de eso, pero no solo el lenguaje, nuestra forma de pensar tiene que ver con la diversidad, y además es ambigua. No solo ambigua porque hay mensajes que se entienden distintos, sino que porque algunas personas deliberadamente distorsionan y confunden. Hay fake news, hay elementos que hacen que uno no pueda creer en lo que está viendo incluso con sus propios ojos. Y esto es un dato, en estas olas, en este mar vivimos. La pregunta que yo espero responder en esta presentación de hoy es qué habilidades tenemos para desenvolvernos como personas, como individuos y también como organizaciones en este entorno. Quiero que se pongan en una situación que estoy seguro que les ha pasado a todos. ¿Recuerden alguna vez en que tenían un problema en el cual no podían resolver? Estaban con lo mejor de sus habilidades, lo mejor de su foco, de su conocimiento, tratando de resolver un problema, y trataban durante mucho rato, les salía humo de la cabeza y al final dijeron: ¿sabes qué? Yo no puedo resolver este problema.
Y un rato después, mientras caminaban por la calle o se estaban duchando o estaban haciendo ejercicio o escuchando música o andando en bicicleta, de repente ¡puf!, les apareció mágicamente la respuesta, como que fuera una inspiración divina, como que algo lo hubiera golpeado como un rayo y lo hubiera inspirado esta respuesta. Estoy seguro que les ha pasado, les ha pasado a más de alguna vez probablemente. Bueno, esto tiene una explicación neurológica que no es magia y que tampoco tiene un origen divino, aunque obviamente hay una dimensión trascendente en nuestras vidas, pero tiene una explicación súper concreta, que es que la parte consciente de nuestro cerebro es la que se esfuerza, la que está tratando en todo este rato de resolver el problema. En realidad es una pequeña parte del cerebro, el córtex prefrontal, que está como aquí más o menos, que es parte de la materia gris, parte del neocórtex, y que se encarga de todos los procesos conscientes. Es como el gerente o el controller del cerebro, está a cargo. El problema es que tiene tres limitaciones. Una que es pequeño, es una pequeña parte de nuestra materia gris. O sea, claramente hay muchas más neuronas, si se fijan en el diagrama, en el resto del cerebro. Es lento porque piensa en palabras, tiene que bajar la velocidad a la velocidad del lenguaje. Y los que hablamos castellano pensamos en castellano, los que hablan alemán piensan en alemán, en inglés, etc. Pero el lenguaje es mucho más lento que el pensamiento. Y en tercer lugar, puede hacer solo una cosa a la vez. Como piensa en palabras y como tiene una capacidad limitada, cuando está pensando en algo no puede estar pensando en otra cosa, no puede hacer más de una cosa a la vez, que es algo la cual se hacen muchas bromas respecto de los hombres, las mujeres, la cual no me voy a meter ahora, pero claramente nuestro neocórtex prefrontal puede hacer una sola cosa a la vez. Pero el resto del cerebro, que también es cerebro, y tiene neuronas, tiene mucha más capacidad de procesamiento, porque es mucho más grande, porque no piensa en palabras, sino que piensa en imágenes que permiten abarcar y tener un alcance mucho mayor, y además puede pensar en paralelo. Entonces lo que pasa es que cuando yo estoy trabajando en forma deliberada, trabajo solo con el neocórtex, y el resto del cerebro, que es benéfico, que quiere ayudarnos, digamos, procesa la respuesta y se le ocurre la respuesta, pero necesita que este gerente, este controller, baje la guardia para poder mandarle de alguna forma hacia adelante esta respuesta. Entonces, cuando uno está relajado, caminando en la ducha o escuchando música, el gerente baja la guardia y el resto del cerebro tira hacia adelante y el neocórtex prefrontal lo expresa en palabras. Entonces uno dice, ¡boom! Ahí es cuando se me ocurrió. Pero en realidad no es que se le haya ocurrido en ese momento. Hace rato que el resto de su cerebro, que también es cerebro, que también tiene neuronas, también hace sinapsis, tienen todas las propias habilidades, equipamiento para pensar, lo ha resuelto y simplemente en ese momento nos damos cuenta. Bueno, pensar mejor se trata justamente de utilizar o intentar utilizar toda esta capacidad que tenemos en la mente de forma deliberada. Y se trata exactamente de pensar. Pensar es una palabra que todos usamos, digamos, y que normalmente pensamos o creemos que es inherente a nuestro ser de seres humanos, y claramente lo es. La habilidad de pensar como seres humanos desde hace 25.000 años es lo que nos ha permitido llegar a ser lo que somos. Y hoy es todavía, después de todo este tiempo, el activo más importante que tenemos las personas o las organizaciones para enfrentar los desafíos. El punto es que si nosotros creemos que pensamos naturalmente, que pensamos todo lo bien que podemos, que pensar es algo dado, en realidad no es así. Mucha gente piensa eso, piensa que nuestra habilidad de pensar es como nuestra altura, que si nos imaginamos una metáfora, digamos, pasándola a una característica física, somos todo lo altos que somos, que depende de nuestra genética, de nuestra alimentación, pero los que somos adultos ya no podemos crecer, bueno, podemos crecer para el lado quizás, pero no podemos aumentar nuestra altura. Y asimismo piensa mucha gente que nuestra capacidad de pensar no puede aumentar, es lo que es como es un dato. Y en realidad las investigaciones demuestran que si tuviéramos que homologarlo a una característica física, no es como la altura que está dada, sino más bien es como la fuerza. El señor que ustedes ven en pantalla probablemente está un poco flaco, pero él y cualquiera de nosotros, si hace ejercicio, si tiene una alimentación equilibrada, si contrata un entrenador y sigue ciertas rutinas, puede desarrollar su fuerza. Y lo mismo pasa con nuestra capacidad de pensar.
todas, sin importar nuestra educación, sin importar nuestra inteligencia, si somos extravertidos o introvertidos, nuestra capacidad de comunicación, todos podemos aprender a pensar mejor, todos podemos desarrollar este músculo que es nuestra habilidad de pensar, todos podemos aprender a pensar mejor. Y es curioso porque mucha gente cree eso con otras habilidades. Si yo les pregunto a ustedes si creen que pueden aprender a jugar mejor el tenis, o a tocar mejor guitarra, o a aprender a usar mejor Excel, no sé, todos dirían que sí, claro, por supuesto. Pero en la habilidad más compleja, en el músculo más complejo, piensan que ya está dado. Y no es así. No es así. Todos podemos aprender a pensar mejor, y podemos aprender a pensar mejor de la misma forma en que hemos desarrollado cualquiera de nuestras habilidades. De hecho, tengo un cuento que quiero contarles que refleja que esto no depende de nuestras características iniciales, no depende de cuán inteligentes seamos inicialmente, sino que depende de otras variables. Espero que no haya ningún persa presente, porque en esta historia los persas no son los buenos, son los malos. En el año 490 a.C. venían los persas a invadir Europa y estaban todos muy preocupados. Y como que la puerta de entrada de Europa era Atenas. Estaban protegiendo al resto de Europa, y resulta que los persas, los medos en realidad en esa época, eran muy percibidos muy malignamente. Cuando entraban a una ciudad la incendiaban, violaban a las mujeres, asesinaban a los ancianos, se comían a las guaguas, eran bien terribles. Entonces nadie quería que los medos o los persas llegaran a su ciudad. Entonces los atenienses encargaron a su ejército que los fuera a parar a un puerto que está como a 42 kilómetros y medio de Atenas, con instrucciones que la gente que quedó en Atenas se suicidara masivamente si eran derrotados, porque no querían ser sometidos a los vejámenes que traían los medos. Bueno, cuento corto, afortunadamente, para la historia como la conocemos, ganaron los atenienses, derrotaron en este puerto a los persas, que volvieron a Persia a hacer alfombras o persianas, no sé lo que harían en ese tiempo. Pero había un problema, que había que mandar a avisar a Atenas que habían ganado para que no se suicidaran. Era muy urgente hacerlo. No había fax, ni WhatsApp, ni mucho menos teléfono en esa época. Entonces mandaron a Filipides, el mejor atleta del ejército. Tenía 18 años, tenía mucha resistencia y velocidad, y se fue corriendo a Atenas a avisar: oye, ganaron. Corrió por los prados y los caminos entre Maratón, que se llamaba el puerto, y Atenas, y se subió probablemente a las escaleras de la Acrópolis y dijo: ganamos, hemos vencido, dijo, y cayó muerto. Y el año 2013, Fauja Singh, que es un señor, como se ve en la pantalla, de la India, fue la primera persona de más de 100 años en completar una maratón. Le ganó a Filipe, porque claramente Fauja Singh no se murió al terminar, y incluso podríamos decir que hizo mejores tiempos y fue más eficiente, sin tener ninguna de las habilidades basales que tenía Filipe. Era mucho más viejo, no tenía la masa muscular, ni la resistencia, ni las características físicas que Filipe tenía. Pero lo que hizo Fauja Singh fue desarrollar estructuras para poder correr mejor. Contrató un coach, empezó a hacer piques cortos, diseñó la carrera, y tiene un montón de estructuras que son externas a él también. Ropa que deja salir su transpiración, zapatillas, alimentos funcionales, bebidas isotónicas, y tiene una serie de características también que lo ayudan, como estructuras de motivación, etc. Fauja Singh desarrolló estructuras externas e internas que permitieron correr mejor. Lo que hablamos del pensamiento productivo, de cómo pensar mejor, que es la metodología que hablamos hoy, son estructuras para el pensamiento, estructuras que tienen que ver con herramientas, motivación, actitudes y habilidades para pensar mejor. Y en ese sentido aplica muy claramente esta frase de Jerry Hirschberg, que es el fundador del área de diseño de los autos Nissan, que dicen que la verdadera creatividad, el pensamiento creativo, no es un escape del pensamiento disciplinado. Es un escape porque busca llevarnos a otro lugar, pero con pensamiento disciplinado. Con disciplina llegamos más lejos. Con estructura somos capaces de aprovechar mejor nuestras capacidades basales para poder pensar mejor. Sin embargo, si bien esta es la promesa de que todos podemos aprender a pensar mejor, hay tres enemigos
que son internos a nosotros, que nos impiden que esto sea natural. Porque uno diría, claro, si todos podemos pensar mejor, ¿por qué no lo hacemos? Bueno, porque hay tres enemigos de los cuales quiero referirme ahora, que hacen que toda nuestra capacidad, todas nuestras intenciones de pensar mejor se conviertan muchas veces en un desafío no conseguido. Y para esto quisiera que en sus casas tomen un lápiz y papel o en el computador o en el teléfono y escriban, y por favor háganlo para que resulte este ejercicio. ¿Cuáles creen ustedes que son aquellos superpoderes que no tenemos como seres humanos? Aquellas tres cosas que son imposibles para nosotros como seres humanos, sin objetos externos, pero que sería increíble si pudiéramos hacerlas. ¿Cuáles son aquellas habilidades sobrehumanas que son imposibles, pero que serían súper cool, que serían espectaculares poder hacerlas? Escríbanlas simplemente. ¿Cuáles son aquellas tres? No es necesario que me las digan, pero sí escríbanlas, tómense 30 segundos para decir cuáles son aquellos superpoderes. Bueno, yo creo que adiviné cuáles son los que dijo la mayor cantidad de ustedes. No tengo cómo comprobarlo porque no hay alguna forma de interactuar estadísticamente con ustedes ahora, pero sí creo que probablemente muchos de ustedes dijeron algo así como cambiar de forma o color o ser invisible. La mayor parte de ustedes, o muchos de ustedes, dijeron que quisieran tener visión de rayos X para poder ver lo que hay más allá de los límites físicos, o comunicarse con la mente, telepáticamente, con la mente humana o con incluso otros, con animales, con espíritus, no sé. O viajar en el tiempo, o ver el futuro. La mayor parte de las personas con que hago este ejercicio de forma presencial dice alguna de estas cuatro. O no envejecer, o no enfermarse, o curarse instantáneamente, como Wolverine, en que uno se cura de cualquier herida. O incluso no morir o volver de la muerte, idealmente en buen estado, no como zombie, digamos, sino que nunca morirse o poder volver, regresar de la muerte. O teletransportarse, estar aquí y estar en otro lugar al mismo tiempo. Estoy seguro que muchos de ustedes pusieron esta, y estoy seguro que casi todos ustedes pusieron volar. Y esto en realidad no significa que yo sea divino, o no significa que ustedes sean muy poco creativos, o no significa que no haya más, porque claramente hay más. Si yo les hubiera dicho que dijeran 5 o 6, probablemente hayan aparecido más, pero al decirles, pongan 3, uno cuando nos dicen 3 cosas, no tiene ideas nuevas, simplemente actúa a partir de la memoria. Entonces, cuando yo lo digo, piensan en superpoderes de historietas que han visto, o de películas, o de libros que han leído. Cuando yo les digo, piensen en 3 cosas y paren de pensar, le estoy poniendo una limitación. Y el problema es que eso lo hacemos incluso cuando no hay instrucciones de decir 3 cosas. Cuando nos quedamos con una respuesta, la mayor parte de las veces simplemente nos conformamos con ella y paramos de pensar, paramos de buscar más allá, aunque claramente puede haber más allá. Y esto lo hacemos solo con el pensamiento, porque pensar consume mucha energía, es un trabajo bastante arduo. Entonces nuestro cerebro cuando dice, ya, ok, ya tenemos 3, suficiente con eso, paramos de pensar, pero no lo hacemos en otros ámbitos. Y claramente el ejemplo que les voy a dar les va a sonar bastante ridículo. Imagínense que ustedes ponen un aviso en el diario o por internet para contratar a alguien, un ingeniero, una secretaria, cualquier cosa. Y les llegan 500 correos. Y ustedes ecológicamente los imprimen y los ponen encima de su mesa. Y toman el primero y dicen, ok, sí, podría ser. Toman el segundo, sí, tiene buena cara. Toman el tercero y dicen, a ver, sí, voy a elegir a este. Sin siquiera darle una mirada a todos los otros 497 que hay, o 96 que hay después. Claramente no lo harían. A lo mejor no mirarían los 500, pero le darían una mirada a lo que hay más allá. Y sin embargo es lo que hacemos con las ideas. La primera idea que funciona, nos ponemos a implementarla, sobre todo si es la idea del jefe. ¿Y qué pasa con la cuarta, con la quinta, con la décima idea? No le damos ninguna oportunidad de existir.
Porque el primer enemigo del pensamiento es que asumimos que las primeras tres ideas son lo que hay. Y lo primero que se me ocurre es lo que hay y no hay más. No tenemos tiempo, tenemos que implementar, estamos muy ocupados y nos quedamos con dos o tres conceptos que, como les acabo de mostrar con el ejemplo de los superpoderes, en realidad no son ideas, son recuerdos, son cosas que ya están en su mente, son cosas que ustedes han aprendido. Entonces, por eso que no aparecen ideas nuevas, porque estas 2, 3, 4, 5 ideas calcificadas en su cerebro no dejan que las demás avancen, están ocupando espacio. Y como decía Lee Hook, que es el fundador de Visa, la mente es como un edificio lleno de muebles, muebles viejos, pero para poder dejar entrar muebles nuevos, ideas nuevas, hay que sacar esos muebles. Entonces, el primer ejercicio que hay que hacer efectivamente es decir, ok, ¿cuáles son las ideas que ya tengo? Y dejarlas fuera de modo de poder emprender el flujo de la creatividad y de las nuevas ideas. Entonces, el primer enemigo que claramente se puede derrotar si uno lo ve y trabaja en ello, es esto de que es todo lo que hay, no hay más. Para el segundo enemigo, quiero que se imaginen que van en un auto. Van manejando en un auto, felices de la vida, y de repente ven, no sé si se aprecia bien en la pantalla, que aparece una pelota delante de ustedes. Inmediatamente, sin pensarlo, frenan. Antes de pensar en por qué frenan. Y eso es una buena cosa, porque muy probablemente detrás de esa pelota viene un niño a buscar la pelota. Pero el funcionamiento es más o menos así. Primero frenan sin pensar, en un segundo momento empiezan probablemente a tiritar o a asumir la emoción negativa en este caso, del susto o incluso de la rabia, digamos, que les trajo esa frenada repentina, y en un tercer momento empiezan a analizar, oye, pero ¿cómo es posible que los niños no dejen jugar en la calle? Esto es peligroso. Empiezan a hacer todo un análisis de la situación. Eso pasa, y volviendo al esquema del cerebro, porque nuestro cerebro se ha formado, esta es una teoría de MacLean que en realidad está bastante superada en términos neurológicos, pero que sirve muy bien en términos pedagógicos para explicar este proceso. Así que les pido una licencia científica para explicar que el cerebro, el neocórtex, el que conocemos, del cual analizamos recién el neocórtex prefrontal, este gerente, en realidad es la parte más nueva, por eso se llama neocórtex, la corteza cerebral. Más adentro está lo que llamó MacLean el sistema límbico, que es el que compartimos, según su teoría, con los demás mamíferos, y es el que procesa las emociones. Y muy adentro está el tallo cerebral, que es el del cerebro reptiliano, que está como más o menos acá. Y el problema es que la forma que tienen las conexiones nerviosas, como estamos cableados como seres humanos, es que el estímulo primero llega al reptiliano, después difunde una fracción de segundo después al límbico y después al neocórtex. Entonces primero reaccionamos como reptiles, un poco como simplemente reaccionando instintivamente, frenamos. Una fracción de segundo después, esto difunde al sistema límbico y empezamos a emocionarnos, a tiritar, a analizar vivir esta emoción. Y en un tercer momento empezamos a analizar, porque ya llegó el neocórtex. Pero el primero que reacciona frente a cualquier estímulo es este señor. Adentro de nosotros vive un cocodrilo que reacciona primero frente a cualquier cosa para preservar la especie. Y eso que es bueno cuando se nos aparece una pelota delante de nuestro auto, se aplica en otros aspectos de nuestra vida también. Ahora que estamos volviendo a ir al supermercado, me imagino que todos han ido alguna vez a la fila de 10 o ítems o menos en el supermercado, ¿cierto? Tienen 5 cosas, se ponen en la fila. Imagínense que son ustedes el señor que está aquí con corbata al final. Y descubren que la fila avanza muy lento. Y yo estoy seguro que todos ustedes se han puesto a contar cuántas cosas tienen las personas que hay delante de la fila. Tiene 12. Está haciendo trampa. Me está perjudicando a mí que estoy tan apurado. Bueno, el yogur, no sé si cuentan como 6 o como 1, no sé tanto juntos, pero igual están haciendo trampa. Ese es el cocodrilo actuando. Ustedes tienen un cocodrilo, y yo también, que actúa pensando en cualquier estímulo externo como una amenaza. Y aquí ya empieza a ser un problema porque empiezo a reaccionar instintivamente y quizás desproporcionadamente frente a cosas que no lo ameritan. Y en el mundo de las ideas es aún más crítico,
Los cocodrilos, y han sobrevivido así a lo largo de la historia, tienen muy pocas reacciones. Frente a un estímulo, si el estímulo se ve, supongamos que está el cocodrilo en un pantano, aparece, digamos, una sombra grande. Si este intruso es más grande que ellos, se escapan. Si es más pequeño, ellos intentan comérselo. Y si es más o menos del mismo porte parece ser cocodrilo, tienen básicamente dos opciones: o pelear por el territorio o intentar aparearse si es en la época del año correcta y si el cocodrilo es del sexo que corresponde para el apareo del cocodrilo en cuestión. No tiene más respuesta: huir, comer, pelear y aparearse. Fantástico para un domingo en la tarde, pero cuando viene una idea, la primero que se me ocurre, si no se me ocurrió a mí, mi primera reacción como cocodrilo es escapar de ella. No la acepto como tal. O trato de comérmela, trato de que desaparezca, o pelear contra ella, si siento que es un tema de poder con la persona a la cual se le ocurrió la idea. O intento aparearme con la idea y juntarla con la mía y tener puras ideas iguales a mí. Transferir mi genética a esa idea. Entonces esto que funciona para los cocodrilos y que funciona en muchos aspectos de la vida, para las ideas es fatal, porque hace que ninguna idea nueva sea recibida inicialmente por mí por mi cocodrilo. Somos así, funcionamos como cocodrilo, no podemos evitar reaccionar. Sin embargo, podemos decirle, ok, yo estoy a cargo de esto, yo voy a tomar decisiones, no desde mi tallo cerebral, sino que desde mi neocórtex, y analizar efectivamente el mérito de esta idea nueva, sin importar si me asusta, sin importar si es muy grande, sin importar si no se me ocurrió a mí. El segundo enemigo de la creatividad o de mi habilidad de pensar es, aparte de lo que hay, es el cerebro cocodrilo, que está reaccionando completamente y continuamente frente a las ideas nuevas. El tercer enemigo, para explicárselos, quiero contarles una historia de Jean-Henri Fabre, que fue un naturalista francés que a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, estudió a muchos insectos y artrópodos y miriápodos. En particular, a unos bichitos muy conspicuos que se llaman orugas procesionales. Son miriápodos, no son insectos. Mi hija el otro día me explicó la diferencia entre los insectos, los arácnidos, los miriápodos y toda clase de bichos que son distintos. Bueno, la oruga procesional tiene la característica que anda siempre con la cabeza pegada a la cola de la anterior, como que fuera en una fila larga, probablemente para parecer un animal más grande frente a cualquier depredador, pero es algo muy característico y muy atávico. Siempre están actuando así. No es que la primera sea la líder ni nada. Si uno de hecho saca la primera, la segunda toma el mando y guía a las demás sin saberlo, digamos, por el camino al cual quiera hacer. Lo que hizo Fabre fue experimentar cuán atávico era este comportamiento, poniendo las orugas en un recipiente redondo, y la comida, las hojas que ellos consumen al centro. Entonces al final lo que hizo fue cerrar el círculo. Entonces la primera era la última. Y las orugas empezaron a dar vueltas, porque en realidad no era que fuera a ninguna parte, sino que la primera guiaba a la última en círculo. Bueno, estos bichos viven aproximadamente una semana, y Fabre experimentó y vio que 4 días y 4 noches después de que las puso en el primer lugar, seguían dando vueltas y vueltas y vueltas. Cualquier identificación de ustedes con algún aspecto de su vida es coincidencia, pero también habla del mismo fenómeno. Y la única razón por la cual pudieron parar de dar vueltas fue porque una de las orugas se desmayó. No se murió, no fueron dañadas orugas en este experimento, pero sí se desmayó de hambre o sed, y así la siguiente pudo efectivamente detectar, aunque probablemente lo había hecho hace rato, la comida, y las orugas fueron y comieron de su comida y vivieron felices para siempre los 3 días que les quedaban de vida más o menos. Y eso hacemos continuamente en nuestra vida. Nos aferramos a nuestras opiniones, nos aferramos a nuestra forma de pensar, nuestra forma de hacer las cosas. Y en realidad eso es solo importante, el ser sostenido frente a la forma en que se han hecho siempre las cosas, si uno cree que ser consistente, de mantener la consistencia, es más importante que ser inteligente.
que mantener una sola línea en la forma en que hacemos las cosas en esta organización o en esta familia o yo como persona, solo si ponemos la consistencia como un valor superior a la inteligencia. Y de alguna forma no admitir que estamos equivocados, y admitir que uno está equivocado es simplemente aceptar que uno ahora es más inteligente que antes, porque se dio cuenta de que algo no funcionaba, que estaba equivocado, y lo admitió y empezó a hacer las cosas de nuevo. El tercer enemigo de nuestra capacidad de pensar es lo que se llama la atadura del elefante, los patrones, que establecemos una vez en la vida algo, que nosotros no somos buenos para las matemáticas, que no conservamos los amigos, que así se hacen las cosas, que no es bueno hacer las cosas de esta forma, y lo permanecemos, y permanece en nuestra vida como un patrón permanentemente. Y esto de la atadura del elefante tiene que ver con que en la India los elefantes están sujetos, digamos, con los gigantes animales, que son una pequeña estaca con una cuerda muy, muy sutil, que claramente el elefante podría arrancar sin problemas, pero no lo hace porque cuando el elefante era bebé, era chico, era guagua, lo pusieron en este lugar amarrado con la estaca, que en ese momento sí era muy grande para el animal, y trató durante un día, 2 días completos, y no pudo. Y se dijo a sí mismo, no puedo. Y permaneció ese patrón intacto en su vida y nunca más probó si podía arrancar la estaca. Es lo mismo que hacemos con nuestras vidas. Declaramos que no podemos, declaramos que es la forma de hacerlo sin siquiera probar una forma nueva de hacer las cosas. El tercer enemigo de nuestro pensamiento, después de lo que hay, el cerebro de cocodrilo y los patrones, es los patrones de pensamiento, que hacen que nos vayamos siempre de la casa al trabajo de la misma forma, que nos vistamos de la misma forma, que nos sentemos en la mesa a comer con nuestra familia en el mismo puesto. Y claramente hay oportunidades si es que uno lo ve más allá, porque cuando uno vive en forma de patrones, que obviamente los patrones son una buena forma de ahorrar energía, tiempo y resolver cosas rápido. De hecho, es lo que nos ha permitido también sobrevivir como seres humanos, porque si identificamos un cierto patrón de movimiento entre las ramas, los que detectaron eso hace 30.000 años en la sabana africana, sabían que ese era un tigre y escaparon a tiempo. Y los que fueron a mirar y dijeron, a ver, ¿qué será esto? Se los comió el tigre. Y no heredamos esa genética. Somos herederos de la genética de los patrones del cerebro cocodrilo y de dejar de pensar y hacerlo rápido. Pero el problema es que en un entorno buca o vida, estas habilidades dejan de ser útiles y comienzan a ser un lastre. Entonces, no es solo lo que hay que aprender, sino que lo que hay que desaprender para desempeñarse en este entorno tan volátil, tan variable. Entrenar nuestra habilidad de pensar nos permite justamente aprovechar toda nuestra mente y derrotar a los tres enemigos de nuestro pensamiento. Intentar ver cómo podemos pensar más allá de lo que hay, domar el cerebro cocodrilo que ataca la novedad y dejar de utilizar patrones que ya no son útiles, romper la atadura del elefante. Un ejemplo de pensamiento productivo en acción es algo que le pasó a mi socio Tim Herson, con el cual coescribimos el libro, que fue en una fábrica de vasos. Tim es canadiense, pero lo contrataron en una fábrica de vasos en Estados Unidos, en el norte de Estados Unidos, que era una empresa súper productiva. Tenía gran cantidad de premios, eran Six Sigma, Total Quality Management, Lean, tenían muchos procesos, pero tenían un problema hacia el final de su producción. Entonces lo llamaron a su oficina y le dijeron, ¿sabe qué? No quiero que nos ayude como consultor a resolver el problema de productividad que tenemos al final de nuestra línea, que es que nuestro sistema de empaque, nosotros vendemos vasos baratos para hoteles, no son copas de cristal ni mucho menos, tiene dos requisitos. Uno, que hay una persona al final del proceso, al final de las líneas de producción, de las cintas transportadoras, que mientras van saliendo los vasos, los empaca, y los empacamos con
papel de diario, que es el único que es ecológicamente responsable y además es barato. Entonces, el señor o señora tiene una línea de producción, una cinta transportadora, y aquí tiene un alto papel de diario y va envolviendo los vasos y los va poniendo en cajas de 24 o 36 vasos para mandarlos a los hoteles. Entonces Tim le dijo, bueno, ¿y cuál es el problema? El problema, le dijeron, es que en ciertos momentos la gente se pone a leer el diario. Entonces los vasos siguen cayendo, siguen saliendo, se rompen, baja la productividad. Entonces necesito que nos ayude. Ok, le dijo Tim, pero yo no les voy a dar una solución, les voy a ayudar a ustedes a través del pensamiento productivo a resolverlo. Entonces le dijo, ya, denme ideas. En una reunión en que había un grupo de gerentes, los gerentes top de esta organización. Entonces empezaron con ideas tradicionales, bueno, no sé, despidamos a cualquiera que sorprendamos leyendo el diario. O premiemos, dijo otro, el empleado no lector del mes, o no leas y tu futuro será mejor. Ok, dijo, más ideas, más ideas. Bueno, dijo, podríamos poner unas cámaras, entonces que cuando alguien lea el diario, suena una alarma y se para la producción. No, no, dijo otro, podríamos hacer que se denuncien entre ellos y así, si alguien sorprende a uno leyendo, le damos un premio y no paramos la producción. Ok, más ideas, vayan más allá. Entonces, el grupo de gerentes ya se estaba poniendo un poco aburrido de que este señor se pusiera a presionar y no entendían por qué tenían que decir más ideas si ya tenían suficiente. Pero claramente Tim estaba tratando de empujar más allá de lo que hay. Entonces dijo, salgan más allá de los patrones, salgan más allá de las cosas que ya han visto. Vean qué ideas hay más allá de las primeras que se le ocurren. Ok, dijo, bueno, entonces podríamos, no sé, no se va a resolver el problema, pero podríamos poner unos pisos de goma para poder, por lo menos que no se quiebre. Ok, más ideas. Bueno, podríamos conseguir diarios en chino o en ruso, de modo que no entiendan lo que lean. Más ideas, más ideas. Pero alguien decía, oye, no podemos conseguir diario en chino, es muy caro, y él decía, no hay juicio acá, no, guarden el cocodrilo interno y todas las ideas valen acá. Oiga, pero esto que se denuncien, no, da lo mismo, den cualquier idea. Entonces, en ese espíritu de que cualquier idea válida, uno de los gerentes que ya se quería ir, estaba bastante aburrido de esta dinámica, dijo, no, ¿por qué no le reventamos los ojos a la gente para que no pueda leer nunca más? Bueno, y obviamente que esa idea fue muy mal recibida. Uno puede aceptar la idea de conseguir diario en chino o en ruso, pero esto ya era algo mayor. Entonces todo el mundo dijo, no, a ver, esto por favor, esto es ilegal, es muy cruel, el sindicato se va a oponer, porque incluso en Estados Unidos es ilegal reventarle los ojos a la gente para que trabaje. Pero el punto es cómo el pensamiento productivo dijo, ok, dejen esa idea ahí y analicémosla después. Empezaron a analizar todas las ideas que habían tenido y llegaron a esta de reventarle los ojos, que obviamente todo el mundo se sentía tentado a rechazar, pero Tim les dijo, analicemos qué hay más allá de esta idea cruel y completamente loca, completamente salvaje. Entonces dijeron, bueno, ¿cuál es la idea de esto? Que la gente no pueda ver. Y rápidamente eso evolucionó a decir, oye, si el concepto es que no puedan ver, ¿por qué no contratamos gente que nunca ha podido ver? Y la idea final fue contratar ciegos, que no solo resolvió el problema, sino que mejoró la productividad, porque los no videntes tenían una capacidad especial, una sensibilidad especial para manejar los vasos. Y además se ganaron premios de empresa inclusiva y se ganaron subsidios por contratación de mano de obra con situación de discapacidad. Entonces, por eso que es importante parar el cocodrilo. Y por eso que en nuestras sesiones de trabajo ayudamos a la gente a salir, a ir más allá de las ideas tradicionales, a tener ideas locas, ideas salvajes. Porque como dijo Alex Osborne, es mejor domar una idea salvaje, podarla, sacarle los componentes dañinos, que darle vida a una idea muerta. Siempre estas ideas fuertes, estas ideas salvajes, tienen una capacidad de poder llevarnos más allá de donde estamos. Pensamiento productivo, aparte de ser un conjunto de actitudes, un conjunto de habilidades, es también un proceso que se construye sobre los pasos que todas las personas naturalmente siguen para resolver problemas, que son básicamente 3 grandes etapas. Uno, entender una situación. Segundo, idear formas para mejorarla. Y en tercer lugar, prepararse para actuar. Ver cómo es el puzzle, entender cómo lo voy a armar y ponerme en disposición de poder armar el puzzle.
Les quiero dar un par de ejemplos. Mi hija menor hace poco ejercicio en cuarentena, eso es entender la situación. Eh, Tener ideas, la primera idea que se me ocurrió fue recuperar una mesa ping-pong vieja que está en la terraza para que haga algo divertido. Y me preparo para actuar y hago como todos los pasos necesarios para poder implementar esta idea. Le falta la red, encargo una en el Jumbo, llega por jumbo.cl, no hay publicidad acá, pero no le hace. La reja es más, la malla es más ancha. Entonces la adapto y todo, y llego, implemento mi idea, pero ella no quiere jugar, no le interesa jugar ping-pong. Entonces seguí estos 3 pasos, pero por algún motivo esto falló. Otro ejemplo. Hago clases yo en una otra universidad, en particular la Universidad de Chile en este caso, y tengo que firmarlo y mandarlo por mail, pero no tengo escáner. Entonces, ¿qué puedo hacer? No tengo impresora ni escáner. Entonces me consigo una impresora, o voy a buscar la impresora de la oficina que está cerrada en este tiempo, y escaneo mi firma y la pego. Y al final lo que hice fue otra cosa, bajé una aplicación eh, y le pego la imagen y borro el fondo, y esto sí me resultó. Un ejemplo resultó y otro ejemplo no resultó, pero ninguno de los dos tienen que ver con mi capacidad de implementar. Uno piensa que la mayor parte de las veces el problema está en prepararse para actuar, en las cosas que hago para poder implementar la idea. Pero en el primer caso, mi problema está probablemente en que elegí una idea que no era suficientemente buena, o incluso que el problema no era que hiciera poco ejercicio porque no le gustara, sino que tenía un problema de motivación. Nosotros hacemos naturalmente estos 3 pasos, pero muchas veces no lo hacemos bien, por acción de estos 3 enemigos del pensamiento o porque simplemente no visualizamos este proceso en 3 pasos. Entonces, les quiero dejar como tarea que miren estos 3 pasos. Entender, idear formas para mejorar y prepararse para actuar. Como les digo, les podemos mandar la presentación si quieren tener la mano. Y piensen en una situación y apliquen esto en un caso en que las cosas no salieron como esperaban y vean dónde estuvo, en cuál de los 3 pasos estuvo el problema que ustedes pueden utilizar para mejorar su desempeño. George Box, que es un químico norteamericano, decía, todos los modelos están equivocados, pero algunos modelos son útiles. Este modelo les va a permitir analizar muy someramente su realidad y ver dónde pueden mejorar. El pensamiento productivo es un poco más complejo que eso. El pensamiento productivo en realidad tiene 6 pasos grandes, en 2 pasos, no voy a entrar en detalle porque no es foco de esta presentación, pero los 6 pasos lo que hacen es articular las diferentes etapas y generando entregables de un paso al otro. Entonces el primer paso lo entrega algo al segundo, el segundo lo entrega al tercero, etc. Entonces se va formando como una máquina con herramientas, con actitudes concretas, digamos, que, que sirven para poder utilizarlo mejor. Pero lo que les quiero mostrar es que estos pasos, que como decía son universales, en realidad son diferenciados, no son continuos. Yo entro en uno y salgo, y después entro en el otro y salgo. No lo estoy haciendo al mismo tiempo, porque utilizo capacidades mentales distintas. La persona que yo soy cuando estoy entendiendo una realidad es distinta, en cierto modo, o estoy pensando de forma distinta que la que genera ideas o la que genera planes para implementar esas ideas. Y eso, verlo, me permite darme cuenta de algo que es una realidad tácita, que es que la mayoría de nosotros prefiere algunos pasos sobre otros. Yo creo que todos tenemos la experiencia de que nos encanta generar ideas, o nos encanta analizar, o nos encanta ponernos en práctica, pero no entendemos mucho por qué. Eso es porque tenemos preferencias. Los que se energizan por la acción es porque prefieren eso. Y la preferencia es algo muy concreto. Si yo les pidiera ahora que tomaran un lápiz y escribieran su nombre, lo harían muy rápido y sin pensar. Pero si les dijera que tomen el mismo lápiz y escriban su nombre con la otra mano, con su mano izquierda en mi caso, probablemente sería mucho más difícil, el desempeño sería más malo, la letra sería mala, tendrían que hacerlo enfocado, etc. La lateralidad es una preferencia que no se nota. La lateralidad hace que tenga menor desempeño, que tenga memoria más, que sea más torpe, pero aunque sea una preferencia estructural en mí, yo puedo desarrollar una habilidad de escribir con otra mano, aún
manteniendo mi preferencia. Yo creo que todos ustedes, si alguna vez lo han empezado, han aprendido a escribir con otra mano. Y si perdieran el uso definitivamente de su mano hábil, aprenderían a tener habilidades tan grandes con una como con la otra. Porque escribir es una habilidad. La preferencia es hacerlo con mi mano derecha, en mi caso, pero yo puedo desarrollar la habilidad. Y por eso, de hacerlo con la otra mano. Y por eso es que desarrollamos el test de ELP, que se llama Niveles de Energía para Pensar Productivamente, que me permite entender qué preferencias tengo yo por cada uno de los pasos del pensamiento productivo, para entender cómo funciona naturalmente y cómo puedo desarrollar habilidades aún en contra de mis tendencias naturales, para entender a los demás y formar mejores equipos y para ver, anticipar obstáculos y aprovechar mejor la energía que yo tengo. Como decía, preferencia no es lo mismo que habilidad. Aun cuando yo prefiera uno de los pasos del pensamiento productivo, yo puedo desarrollar habilidad para tener un desempeño en cualquiera de ellos. Igual me va a dar más satisfacción el que yo prefiero, pero yo puedo ser hábil en todos ellos. Los 6 pasos del test, las 6 dimensiones son el descubrimiento y la visión, entender dónde estoy y dónde quiero llegar. La siembra y la cosecha, generar preguntas que me lleven a donde quiero llegar y responder con ideas a esas preguntas. La transformación y la planeación, transformar las ideas en soluciones más fortalecidas y hacer planes. El test muestra las preferencias o niveles de energía que cada uno tiene, y además por el modo divergente y convergente. Si me gusta empezar a abrir posibilidades o cerrarlas, que es algo que no nos referimos en detalle en esta presentación, pero que probablemente ustedes han escuchado en otros modos, el modo creativo y el modo crítico. Y esto para poder guiar el desarrollo de habilidades para compensar qué preferencias bajas tengo y a partir de eso desarrollar mi información. Si tengo, por ejemplo, bajo el descubrimiento, entender cómo lo puedo desarrollar deliberadamente y formar mejores equipos. Lo repito muy rápidamente. El descubrimiento es entender la situación. La visión es definir dónde quiero llegar respecto a la situación actual. La siembra es formular preguntas que nos llevan al futuro deseado, preguntas abiertas, preguntas que se responden con un verbo de acción, cómo podría yo, etcétera. Responder, el paso 4, estas respuestas con ideas. Las respuestas, las ideas que salen de aquí en el paso 5, desarrollarlas y fortalecerlas, convertirlas en soluciones ya más trabajables. Y finalmente, alinear recursos para ponerse en acción. Entender si yo prefiero el modo divergente, el modo convergente, el modo creativo, el modo crítico en cada uno de estos elementos, y el test les entrega un gráfico como este, en el cual están las preferencias altas y las preferencias bajas respecto de mis otras preferencias, y un dial como este que nos ayuda a entender si estoy más en el lado de la divergencia o la convergencia. Entrega también un detalle, qué significa cada uno de ellos, y en el caso de que sea un ejercicio grupal para un equipo en particular, un gráfico agrupado de los miembros de ese equipo. Si ustedes quieren, pueden hacer este test pinchando en el QR que está en la pantalla. Lo pueden hacer junto con su equipo de trabajo, y si es así, si se identifican como parte de un mismo equipo de trabajo con su mail, digamos, puedo entregarles resultados agrupados. Esto es gratuito. O pueden tipear bit.ly/ con mayúscula ELP test, y la T de test también es mayúscula. Necesito sí que me lo envíen antes del próximo martes a las 5 de la tarde. Esto, y se los envío por mail los resultados, o si alguien quiere escribirme, digamos, para hacerme alguna pregunta respecto del test o de algo que pasó acá, es perfectamente posible. Y además, si alguno quiere profundizar en esta metodología, en librerías en la que leo, la Antártica, en varias librerías chilenas está el libro en que se basa esta metodología, que se llama Pensar Mejor en Épocas de Cambio. Pero si ustedes quieren, les puedo ofrecer el precio-costo, digamos, que nos dan a los autores, que tiene un 40% de descuento. Para eso pueden pinchar en el QR que está en la pantalla o escribir a gilatinao@ppro.cl hablando del 40% de descuento que yo le ofrecí. El libro vale 14.900, queda como en 8.900 más o menos. Así que si alguien quiere profundizar en esto, me puede llamar. En este QR está mi
mis datos de contacto, mi mail es leo@perpro.cl, pero si ustedes pinchan en ese QR con su cámara, se les va a agregar como tarjeta a su teléfono, mis datos de contacto, mi teléfono, mi mail, todo. Así que eso es. Siendo las 9:51, nos quedan 9 minutos para las preguntas que tengan. Y puede ser, o podemos dar un poco más. Sí, les podemos enviar los QR del test y del libro. Les puedo enviar la presentación completa si quieren, en un PDF. Así que, Súper. Oye, lo primero, antes que empecemos a responder las preguntas, tenemos aquí una ya abierta, así que si alguien más quiere preguntar, tenemos todavía algunos minutos. Primero agradecer a Leonardo, porque en verdad ha sido súper distinto, entretenido, y estaba súper pegado a la pantalla, anotando ideas, así que espectacular y felicitaciones, Leonardo. Y tenemos una pregunta de Gustavo Muñoz que dice, o que pregunta, ¿qué importancia tiene practicar el pensamiento lateral en el desarrollo de la habilidad de pensar? Entonces, ¿qué importancia tiene practicar el pensamiento lateral en el desarrollo de la habilidad de pensar? bueno, el pensamiento lateral es la forma que le llama Eduardo de Bono, que es un teórico conocido de la creatividad, al pensamiento creativo, al pensamiento no lineal. Y claramente es uno de los ejes de la habilidad de pensar. Si yo deliberadamente me pongo a alternar el pensamiento lateral o pensamiento divergente y el pensamiento crítico o pensamiento más lineal, voy generando como un conjunto como de pistones, como de remos de un kayak que me van ayudando a avanzar mejor. El problema es que la mayor parte de las veces no le damos tiempo al pensamiento lateral, pero tampoco hacemos bien el pensamiento crítico. Mucha gente piensa que no utilizamos el pensamiento creativo, divergente o lateral porque estamos metidos en el modo crítico, pero en realidad el modo crítico también lo hacemos bastante mal. Juzgamos como cocodrilos, analizamos ideas con muy poca información. Entonces es crucial utilizar el pensamiento lateral, pero también es crucial utilizar bien el pensamiento crítico. Como el cerebro es un músculo, mientras más yo uso el pensamiento creativo y el pensamiento crítico, voy desarrollando este músculo y voy teniendo más habilidades para poder que esta forma que al principio no es deliberada, es intencionada, perdón, es deliberada e intencional, no es natural, se va convirtiendo en mi forma de hacer las cosas. Así que utilizar el pensamiento lateral es una forma de desarrollar una parte del músculo, pero no puedo desarrollar un solo brazo, si no el kayak se anda en círculo. Necesito desarrollar los dos. Puse acá en pantalla el QR del libro un rato y voy a ir al QR del test también y hay un link para que lo pueden copiar. Mientras tanto voy a ir alternando entre las cosas para que las puedan anotar si es que no pueden hacer. Sí, ¿qué otra pregunta? Súper bueno. Mira, de momento la que le contestaste a Juan Carlos recién respecto al envío de los QR para el test del libro, que es lo que acabas de comentar, y por otro la de Gustavo Muñoz respecto a la importancia del pensamiento lateral. Esas son las que han venido por el momento, pero bueno. De todas formas, para que ustedes sepan, esta presentación después va a quedar en dos canales, que son el de UDE TV y el del canal de YouTube de la Facultad de Economía y Negocios, para que lo puedan ver de nuevo, todo lo que ustedes quieran. Y además, dentro de un tiempo, esto espero que dentro de las próximas 2 semanas, nosotros ya podamos anunciar un curso, Leonardo, respecto a estos temas, o sea, respecto al tema del pensamiento crítico, etcétera, que hemos estado planificando con él hace ya hartos meses. Y bueno, así que los invitamos o los vamos a invitar a todos a participar de estos cursos, que son cursos que se hacen vía Zoom, en horarios después de oficina, un par de horas por módulo, por sesión, y que a la gente le gustan mucho, así que eso es lo que esperamos. Oye, sin más, te voy a quitar, Leonardo, un segundito la pantalla antes de despedirnos. Un segundito antes de que me quite la pantalla. Sí, ese es mi mail, leo@ppro.cl, fácil, leo@ppro.cl. Cuando yo les digo, escríbame si alguien quiere profundizar en esto, hágalo, ¿eh? No es como cuando uno hagamos un asado cuando vais para la casa. Realmente me interesa saber cómo les fue, por ejemplo, como en el ejercicio, cómo ven aplicaciones de esto en su vida. No siempre voy a contestar enseguida, pero cuenten conmigo.
Yo hago esto, vivo de ello, pero también se nota, supongo que me encanta, así que me encantaría tener noticias de ustedes. Eso, dale, quítame la pantalla, ¿no? Muchas gracias. Ahora sí te la voy a quitar, pero va a ser breve. Bueno, y simplemente además de agradecer a Leonardo, y como digo, vamos a contar con él en cursos que van a ser anunciados muy próximamente, espero que en las próximas semanas o subsiguiente más tardar, les quería contar las próximas actividades que tenemos como FEN. Muy en breve, tenemos la próxima semana un FEN Talk de estrategia e innovación en un contexto digital, el día miércoles. Luego el siguiente miércoles tenemos uno de supply chain hoy y que se espera mañana. Luego de Impact Investing el jueves 5 de mayo y vamos siempre mostrando los 4 que vienen, no todos, porque si no sería mucha información, nuevos inflación que digo, todos santos públicos o gente que quiere ver temas de management en general. Son todos con personas que tienen harta experiencia, no solo profesores, sino que también practicantes, digamos, personas que están en la industria o que han estado por muchos años en la industria. Y a nivel de programas, lo que tenemos a continuación programado es un diplomado en gestión del cambio organizacional, liderando la transformación en entornos VUCA, que comienza el 26 de abril, y luego 2 certificates que tenemos con UDD Ventures, que inician ambos el 16 de mayo, la semana del 16 de mayo. Cualquier cosa, el contacto es programafen@udd.cl y además me pasan el dato de que hay descuentos especiales a grupos de empresas. Para eso se deben contactar con programafen@udd.cl. Bien, y sin más, simplemente vuelvo a agradecer al gran Leo por su excelente presentación y además muy entretenida, por cierto, que nos saca de la caja, cosa que yo creo que el tema de Leo, que nos encanta tenerlo también como profesor. Así que simplemente eso, no sé si quieres decir algunas palabras más antes de despedirnos. Eh, no, que esto, cuando uno comienza, solamente decir que cuando uno comienza a hacer esto, parece ser como magia, pero rápidamente se convierte en la forma de hacer las cosas, rápidamente se convierte en algo muy natural. Así que crean en que esto es posible y crean que tiene resultados concretos en su trabajo, en su vida, como personas y como organizaciones. Eh, Eso. Listo, muchas gracias y nos estamos viendo prontamente. Adiós, Leo, muchas gracias de nuevo. Chao, chao.